Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 31 de julio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: ¿Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos? Y por eso actúa en él a fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de la hija de Herodías, bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le pidió: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no querer quedar mal con los invitados, ordenó que se le diera, y entonces mandó a degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la entregó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada 7 años se conmemora la fiesta de la expiación. Se celebraba en Israel un año especial, el jubileo, del que tenemos pocas noticias en la Biblia. Sus características son interesantes, sobre todo desde el punto de vista social. Cada uno recobra la propiedad de lo que había enajenado. Las tierras vuelven a la familia, se condonan las deudas, los esclavos son liberados, incluso el campo descansa en el barbecho durante un año. De ahí que los precios de los campos o de las cosas variasen mucho según si era inminente o lejano el año jubilar. El jubileo tenía pues para los judíos un sentido religioso, de culto a Dios, pero también de un carácter social, de una justicia igualitaria que contribuyen a las propiedades que no se vayan acumulando en una sola persona o en manos de pocas, y que todos tengan con qué vivir. Herodes mandó decapitar a Juan y sus discípulos fueron a contárselo a Jesús. A Jesús le espera el mismo destino que a su precursor Juan el Bautista. Un profeta auténtico no solo es rechazado en su tierra, sino que ese desaire termina muchas veces con la muerte. A Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, hijo de Herodes el Grande, el de los inocentes de Belén, lo que oye contar de Jesús le recuerda a Juan el Bautista. No tiene la conciencia tranquila porque lo había hecho matar en la cárcel por instigación de Herodías. Los cristianos hemos seguido esta costumbre de los años jubilares hasta muy tarde. En el año 1300, el Papa Bonifacio VIII lo proclamó por primera vez. A partir de entonces se han ido celebrando cada 50 años el principio y luego cada 25. Juan Pablo II, en su carta Tertio Millennio Adveniente, nos convocó a todos al jubileo por ocasión de los 2000 años del nacimiento de Jesús y el inicio del tercer milenio. En Jesús se cumple la plenitud de los tiempos y en Él llega al sentido más pleno los años y la fiesta, la salvación y la alegría. Como Él dijo en su primera homilía en Nazaret: hoy en mí se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. El año de gracia del Señor. Los jubileos del Antiguo Testamento se cumplen en Él, que en un año de gracia continúan también aquí, celebrando en medio de nosotros.
El Papa con su carta resumía lo que leemos hoy en el Levítico sobre la igualdad social que persigue el jubileo. Destacamos la emancipación de todos los habitantes necesitados de liberación, porque el año jubilar debía devolver igualdad entre todos los hijos de Israel, abriendo nuevas posibilidades a las familias que habían perdido sus propietarios, sus propiedades e incluso la libertad personal. Y la justicia, según la ley de Israel, consistía sobre todo en la protección de los débiles. Por tanto, el jubileo debía servir para restablecimiento de la justicia social y a la vez que nos gozamos de que todo ese año haya sido como un sacramento de gracia salvadora de Dios. Recogemos el espíritu social del Levítico en el fondo de un jubileo, de un homenaje a Dios, dueño del tiempo, del cosmos, que quiere que todos puedan vivir con sus dones. El culto a Dios va siempre unido a la justicia para con sus hijos, sobre todo los más débiles. Por una parte podemos cantar con el salmista: la tierra ha dado su fruto, los bendice el Señor nuestro Dios. Pero por otra parte, no podemos olvidar su voluntad de que seamos justos con los demás, porque Dios rige el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. La figura del Bautista es recia y admirable en su coherencia, en la lucidez y en la predicación de su denuncia. También eso es precursor de Jesús, es valiente, comprometido, dice la verdad aunque desagrade. Esa figura también tantos cristianos que han muerto víctimas de la intolerancia por el testimonio que daban contra las situaciones inigualables y también inaguantables. Los profetas mudos prosperan, los auténticos suelen terminar mal. Jesús nos dijo que debíamos ser luz y sal y fermento en este mundo, es decir, profetas que son los que interpretan y viven las realidades de este mundo desde la perspectiva de Dios. Por eso muchas veces tienen que denunciar el desacuerdo entre lo que debería ser y lo que es, entre lo que Dios quiere y lo que nos interesa en determinados momentos o grupos. Un cristiano deberá estar dispuesto a todo. Ya anunció Jesús a los suyos que les llevaría a los tribunales, que los perseguirían y que los matarían como a él, y sin embargo, vale la pena ser coherentes y dar testimonio del mensaje de Jesús en nuestro mundo, empezando por nuestra familia, grupo o comunidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.